Bienvenidos a la entrevista número 62, en la cual nos acompaña Brenda Ballesteros. ¿Cómo has estado, Brenda? Hola Axel, súper bien, mucho gusto a todos, muy feliz de estar aquí. Encantado de tenerte en este canal que es promovido por 4 instituciones. Tenemos el Centro Tlatelolmatini de Río Grande de Zacatecas. También tenemos al CELAFIN, al Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños. Y tenemos a Marfil, Centro de Pensamiento y Ciudadanía Creativa. Y cómo no, también a la comunidad Lidman. Entonces, te invitamos a este canal para conocer tu trayectoria profesional en la propuesta educativa de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y para empezar, vamos vamos a invitarte a que nos contestes esta pregunta. ¿Quién es Brenda Ballesteros? ¿A qué se dedica? ¿Qué pasatiempos tiene? ¿Qué estudios tiene? Bueno, pues, ¿quién soy? No sé. No, pues soy Brenda, tengo casi 30, ya me resigné. Soy pedagoga por la UNAM. Soy actualmente, soy o intento explorar distintas artes, pero por 6 años me dediqué a la docencia en una escuela privada en la Ciudad de México. Eh, Esos 6 años siento que, no sé, yo entré a pedagogía como con ciertas ideas de lo que era la educación. Tomé la preespecialidad que era educación, que fue educación, pedagogía social, perdón, y estaba justo enfocada a ciertos grupos, ¿no? Vulnerables. Y siempre fui como, bueno, en la universidad, siempre, yo creo que hay una línea muy importante que creo que sí es importante recalcar. Siempre fui una niña como muy preguntona y lo mantuve hasta la universidad, hasta ahora, ¿no? Y mis amigas me decían, pero ¿por qué preguntas? ¿Por qué y todo? ¿Por qué y todo? ¿Por qué? Y yo, pues porque quiero saber, o sea, quiero saber qué piensan ustedes o así. Entonces, creo que siempre estuve muy marcada como por la curiosidad y por el asombro, ¿no? O sea, es fecha que siento que todo no todo, ¿sabes? Me cuesta, pero bueno, ahorita retomo esa parte, pero siento que muchas cosas las miro otra vez por primera vez y me asombro y me gusta no perder esa capacidad de asombrarme de todo lo que hay alrededor. Puede ser por la positiva, decir, wow, qué padre, o puede ser por la negativa de, pues en el mundo actual que vivimos, decir, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y abrirme a una crisis de humanidad o yo qué sé. Pero bueno, al salir de la universidad no lo tenía muy claro, pero entré a trabajar a una escuela privada donde la idea era implementar el proyecto de filosofía para niños. Yo nunca había oído de algo así, ¿no? Entonces, obviamente me puse a investigar, medio que agarré de lo que podía y yo diría que actualmente mucho de lo que soy hoy en día tiene que ver con toda esa experiencia, o sea, esos 6 años de estar todos los días dialogando con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si me preguntas quién soy, hay una frase muy bonita de una ilustradora que dice, somos el museo de todos los que conocimos. Y eso soy hoy en día, un museo de toda la gente en la que me he rodeado, pero yo creo que principalmente si tú pasas por las salas de mi museo, está llena de reflejos de los niños y las niñas con los que he convivido estos 6 años. Ay, qué interesante. Tenía duda ahorita que comentabas. Entonces, ¿tu primer acercamiento a filosofía para niñas, niños y adolescentes fue en esa escuela o ya desde antes habías conocido la propuesta? Yo no conocía la propuesta, o sea, nunca la había escuchado. Obviamente yo, justo cuando iba a entrar a la universidad, yo decía, ¿qué estudiaré? ¿Filosofía o pedagogía? ¿No? O diseño, pero diseño por un tema económico no podía, ¿no? Pero estaba entre filosofía y pedagogía
Y bueno, en ese, ahora tengo que revisar con todo el tema, pero en ese tiempo el pase reglamentado de la UNAM te permitía poner opción uno u opción dos, y yo puse pedagogía y filosofía. Dije, pues ya la que caiga. O sea, de la filosofía sabía, ¿no? Pero no el proyecto de FPN. Pero en ese tiempo estaba súper de moda, no sé si conoces la serie Merlí, seguro sí, ¿no? O sea, Merlí. O sea, yo decía, wow, imagínate ser Merlí, qué padre, no sé qué, ¿no? Entonces, lo único que sabía un poco como de la enseñanza de filosofía era como Merlí, pero pues al final no es el proyecto de filosofía para niños, ¿no? Entonces, justo cuando terminó la universidad, la directora del colegio, este que te cuento privado, era mi maestra de investigación filosófica en la universidad. Y pues obviamente yo en la universidad andaba, hable, y yo, pero ¿por qué? ¿Pero qué piensas tú? Pero no sé qué, ¿no? Y yo creo que vio como ciertas habilidades y y me preguntó, ¿no? Si yo sabía algo de filosofía, si podía investigar, si, no sé, si me interesaba. Yo le dije, déjame ver qué es, y una vez que logre saber qué es, va, ¿no? Entonces fue mi primer acercamiento, o sea, no, mi acercamiento principal fue internet y videos y lo que encontré de lecturas, o sea, y ahí fui un poco como sabiendo qué era. Y pues sí, es real que al inicio no tenía una formación concreta en filosofía para niños, ¿no? Es después de la pandemia, o sea, cuando volvemos como de todo el encierro y así, que entro al diplomado en Acertum, ¿no? Y que tengo ya justo una formación, eh, pues sí, más, no sé si disciplinar, porque también es mucho en la práctica, pero una formación formal, ¿no? Ya no era yo investigando todo lo que podía y agarrando de todo lo que podía, ¿no? Y sí, yo diría que el primer como acercamiento ya más real fue como los materiales de Wonder Ponder, por ejemplo, el de Mundo Cruel, fue el primero al que me acerqué. Eh, Justo, y ver como las preguntas que podían salir de cada ficha y así, fue un poco como de donde me llevé eh, como para abrir el panorama, ¿sabes? Porque a lo mejor uno puede ser como muy curioso o muy lo que sea, pero de pronto ya tenemos cierta estrechez de mente que hay que siempre abrir y abrir y abrir, ¿no? Y a mí me parece que un poco lo que hice el material de Wonder Wonder en mí fue la capacidad de poder abrir más allá de lo que yo podía pensar que podía funcionar con los chicos, ¿no? Y bueno, ya luego toda la formación en Acertum, con justo todas las bases que se ven con lo de Lippmann y Sharp, pues de ahí, o sea, siento que ahí exploté, o sea, de ahí se me abrió otra vez el mundo. Bueno, eso pasa siempre con todos, ¿no? Siempre se nos vuelve a abrir el mundo, pero justo tener las bases me permitió, sí, ver FPN desde otro lugar. Centrándonos en ese diplomado de filosofía para niños con Leslie, Adán, que son los que están allá en Centro Certum. Bueno, también hay otros formadores. ¿Cuáles fueron las experiencias o las anécdotas que te hicieron volar la cabeza, que dijiste, esto fue relevante? ¿Alguna lectura, alguna comunidad de diálogo? Sí, o sea, yo soy mega fan de Leslie. Ay, o sea, gacho, conocer a Leslie fue para mí o sea, fue como un clic instantáneo, ¿no? De decir, wow, o sea, ¿cómo puede ser tan cool toda la vida, ¿no? La manera en la que se expresa, la manera en la que enseña. Adán también, pero Adán de pronto es más serio, ¿no? Es como más, a ver, chicos, vamos a ver tal, ¿no? Pero justo me parece a mí que la experiencia en el diplomado, o sea, yo digo que todo marcó mi vida porque todo marca mi vida, pero o sea, la comunidad que se arma alrededor de la filosofía, alrededor de encontrar como la verdad, de dialogar, de formarnos, de construirnos con los otros, yo creo que eso fue lo que me explotó la cabeza, porque al final yo no he encontrado en otros espacios, o sea, ni formativos, ni profesionales, el tipo de comunidad
que se hace respecto a filosofía para niños, ¿no? Entonces, nosotros convivimos los meses y todo virtual, lo cual era genial porque tenías a alguien en Yucatán, ¿no? A alguien no me acuerdo de dónde era, pero de Zacatecas, creo, o sea, tenías gente de todos lados, hasta con distintos tonos, de pronto teníamos como ciertos chistes, de que no nos entendíamos uno con el otro, pero ¿por qué dices esa palabra, no? O sea, la riqueza de poder construir comunidad con gente tan distinta, pero al mismo tiempo con la que puedes tener tantas cosas en común. Yo creo que eso fue lo que más me explotó la cabeza, o sea, la familiaridad, la cercanía. No hay un tema que es muy normal en el día a día, como de competencia, ¿sabes? De a ver quién es mejor maestro, de quién sabe más de filosofía, ¿no? Un tema muy fraternal, diría yo, que creo que también es un poco a lo que aspiramos en las comunidades de diálogo, ¿no? O sea, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, a crear este clima donde estás seguro, ¿no? Donde te sientes seguro. Entonces, eso es lo primero. Y yo diría que lo segundo es como que justo yo venía como de hacer la anarquía FPN, o sea, yo hacía lo que me daba la gana, pues, con lo que se me ocurría en el momento. Bueno, no en el momento, obviamente tenía mis planeaciones y todo, pero yo decía, esto y esto y esto y esto, ¿no? Y hay cosas justo como de pues no sé cómo llamarlo, como sí, de las bases, de las raíces, que hoy en día yo sé que son fundamentales y que si no las pones ahí en la comunidad, no hay comunidad, ¿no? Y a mí me parece que, no sé, por ejemplo, el tema de la elección de las preguntas, ¿no? El tema de la metacognición que de pronto decimos como, bueno, al final sí nos da tiempo, no, a mí me parece fundamental, ¿no? Si no cerramos con la metacognición, de pronto lo que pasó ahí no pasó, ¿no? Aunque sí haya ocurrido, pero, o sea, hay cosas fundamentales que siento que si bien yo venía practicando filosofía para niños con los niños y niños todos los días, lo formativo del diplomado me hizo saber qué es lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Y lo esencial no puede faltar nunca. Centrándonos en la experiencia ya en ese taller de filosofía para niños, con los chicos de la primaria, ¿qué nos puedes contar? Porque, bueno, también no solamente la primaria, había visto que en preescolar también llevaste ese taller y también en secundaria. Y de hecho yo tengo mucha curiosidad porque yo me desempeño como docente en primaria. Entonces, de alguna forma sí he tenido la experiencia de dar la clase de filosofía para niños en los grados y se me hace muy diverso, ¿no? Cómo implementarla en primer grado que en sexto grado. Pero yo me quedo pensando en preescolar y sobre todo también en secundaria, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que has tenido en cada uno de esos niveles? Preescolar, primaria y secundaria. Mira, vamos por los que menos estuve, ¿no? Preescolar fueron como pequeñas sesiones como en distintos eventos y es real que, por ejemplo, no abarcaba todo el tiempo que nos daban en una clase, no abarcaba los 50 minutos. Veía a los chiquitos 20, 30 minutos. Eso para una dosis de preescolar me parece suficiente, ¿no? Yo creo que ese es un reto, ¿no? De pronto lo que nos enfrentamos en las escuelas respecto a los tiempos y a la rigidez de lo que sí hay que hacer, no hay que hacer. Entonces, en general, la experiencia siempre fue como muy amena, ¿no? O sea, a los niños, a las niñas chiquitas les encanta hablar y les encanta preguntar por qué y les encanta. Entonces, si lo combinas como de pronto con alguna actividad, ¿no? Un dibujo y de ahí partimos o no sé, o sea, podemos ampliarlo mucho, pero yo creo que esa fue una ventaja, ¿no? Tener un tiempo reducido en el que pudiera haber diálogo, cerrarlo y a lo que sigue, ¿no? Entonces, yo diría que fue una experiencia muy amena, pero si hubiera tenido más tiempo con los de preescolar, no sé si diría lo mismo, más bien habría que ajustar porque no tengo mucha experiencia con niños tan pequeños. Secundaria fue todo un reto para mí, o sea, porque yo tenía 23 años, entonces
pues, y tampoco soy muy alta, ¿no? Entonces había chicos más altos que yo, había chicas que si nos ponías de pronto parecíamos como no tan distantes de la edad, porque ahora también los chicos de secundaria son muy grandes, o sea, yo decía, ¿cómo no tienes 20 años? No, tengo 12, ok. Entonces de pronto enfrentarme a eso, yo creo que también cada quien tiene como su lugar seguro, ¿no? Y yo tengo mucho amor y mucha no sé, comprendo mucho por la etapa en la que están pasando, pero sí siento que me faltan herramientas para enfrentar la adolescencia, ¿no? O sea, al final, no sé, pero fue una experiencia como, justo, yo nunca me sentí tan a la par que con los de la secundaria. Y yo creo que algo muy importante era que sabían que podían expresarse y sabía que ese era el lugar donde iban a poder dialogar lo que pasaba, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, sí estábamos con un tema, pero de pronto salía una cuestión propia del grupo, ¿no? Algo que había ocurrido y teníamos como la capacidad de abrirlo y dialogarlo en común, sacar conclusiones, ¿no? O sea, eh, eh, creo que fue una experiencia enriquecedora, pero también fue una experiencia como que me generó como cierta confrontación, como eh, respecto a la etapa, ¿no? O sea, yo admiro a la gente que trabaja en secundaria todos los días, todo el día, digo, wow, cómo lo logran, ¿no? Y cómo salen de allí con los problemas de los niños, con lo que les acaba de pasar, con lo que están sintiendo. Entonces, creo que es un reto. Pero en temas de primaria, pues yo creo que ahí la experiencia, justo pues como pues, lo que más viví, o sea, siento que fue fascinante, ¿no? O sea, era como, de pronto me hacía cortocircuito pasar del grupo de primero a uno de sexto y luego a segundo, y yo decía, "Ay, no, pues espérenme tantito porque todavía no modulo en qué mundo estoy. Este, pero yo creo que lo asombroso de la primaria, que es como todo una etapa completa, es poder ver a un niño o una niña en primero y verlo salir en sexto y ver que fuiste parte de toda esa evolución, porque obviamente pues les di en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Sexto. Eh, creo que eso es maravilloso. Pero bueno, como tal el taller, o sea, creo que sí hay que pensar en la edad en la que uno trabaja y también el contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar de pronto con chicos de escuela privada que con chicos de escuela pública o con chicos, por ejemplo, en situación de calle, ¿no? O sea, y yo tenía muy claro el contexto en el que estábamos, ¿no? Y también tenía claro a qué tipo de acceso tenían los chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de pronto ponía como, o teníamos cierto tipo de lecturas, ¿no? Por ejemplo, el principio en primer grado es muy complejo porque pues no saben leer, no saben escribir, ¿no? Están aprendiendo, entonces hay que modificar todo para las herramientas que ellos tienen, incluso para poder comunicarse, ¿no? O sea, las primeras semanas a veces hasta es como una chilladera porque es que es mi amigo y por qué no piensa lo mismo que yo, ¿no? O de pronto el enojo de, no, tú eres mentiroso, eso no, que tú estás diciendo no es verdad, ¿no? Pues porque no están acostumbrados al diálogo, están acostumbrados incluso por la misma etapa de pronto a ver quién tiene la razón, a ganar, a ser mejor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que mediar mucho respecto a la etapa. Eh, Adaptar a la etapa. Yo normalmente trabajábamos, ay, no dije esto, pero creo que es muy importante. Yo creo que del diplomado, una de las grandes cosas que me lo llevo así como una Biblia es el libro de Leslie, Imbricar Filosofía, ¿no? O sea, si lo pueden comprar, cómprenlo porque es una joya y te aterriza justo cómo, sobre todo el tema de pronto de, es que qué tema voy a usar y cómo voy a planear y cómo, bueno, pues hay que adaptarlo a las necesidades de tu grupo, incluso a los marcos de tu escuela, ¿no? O sea, distintas cosas, el país en el que estás, hay que contextualizar todo y me parece que Leslie hace bastante, si bien no es una receta, si te agarra de la mano y te dice, a ver, vente por acá y piénsale, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que trabajábamos en la primaria era por tema y ese tema se adaptaba
a la edad, ¿no? Por ejemplo, pensamos, hablábamos de la escuela, ¿no? Y entonces el tema de la escuela se adaptaba a distintos, a primaria baja, primaria alta, o a veces seccionaba primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y dependiendo del nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, ya más hacia sexto, quinto y sexto, podríamos hablar ya más como de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, los chicos ahí ya cuestionaban el uniforme, ¿por qué tenemos que traer uniforme, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Aprendemos mejor si traigo este suéter que si traigo mi chamarra gigante o yo qué sé, ¿no? Y los chicos más pequeños, pues era un tema, no sé, por ejemplo, a lo mejor de relaciones sociales, de no quiero ir a la escuela, me gusta más estar en la casa, ¿por qué tengo que aprender a leer, ¿no? Un poco como hasta la inconformidad es distinta y lo que te gusta es distinto, ¿no? Arriba te gusta estar con tus amigos, ir al recreo y acá, que la misma me abraza mucho, ¿no? O sea, un poco ahí seccionar según los temas, según la edad, perdón, pero la variedad de temas, pues era, o sea, en esos 6 años vimos bastantes temas y muy interesantes. Yo creo que el mejor, bueno, no el mejor, el que me lo llevo, porque además todo me lo llevo, olvídalo, pero el más potente yo creo fue el último que vimos antes de que acabara el último ciclo escolar, que fue la guerra. Y justo detona porque llegan ellos un día desde tercer grado. Miss, viste que Palestina, Israel, y entonces empiezan a decir todo lo que ven y que al final entre ellos empiezan, no, pero yo vi que fue no sé qué, y entonces, ¿no? Y yo, a ver, paren, a ver, ¿qué vieron? A ver, vamos a ver qué vieron, ¿no? Y anotamos, a ver, tal, los puntos. Y de ahí dije, tenemos que hablar de la guerra, porque esto no se va a acabar, no va a parar ahora y tiene una necesidad. Entonces empecé a construirlo un poco con sus intereses, lo que estaban diciendo, lo trabajamos, pues sí, de octubre a julio, y en julio, bueno, a principios de julio, junio, y terminamos como el tema de la metacognición, lo hacíamos en cada sesión, pero el proyecto final hicimos un fanzine. Y tengo varios aquí, ahorita te los muestro si quieres, pero justo era haber plasmado todas las reflexiones y el fanzine era algo que ellos mostraban a los demás, ¿no? Y a partir del fanzine, ellos creaban diálogo con los papás o con los primos o con la gente que fue al coloquio a ver su muestra del fanzine, ¿no? Entonces, fue muy fuerte porque también fue enfrentarlos a algunos, a realidades que no conocen, ¿no? Y que no iban a poder verlas si no era porque otro le decía, ¿sabes qué está pasando esto, no? Pues también yo, chillona profesional, ¿no? Era una lloradera todos los días, no enfrente de ellos, ¿no? Pero decir, o sea, el tener estos espacios no solo conmueve, sino que también hace que empaticen y nos da posibilidades de crear otra cosa. Y no solo con el tema de la guerra, o sea, con cualquier tema, pensar en los animales, pensar incluso en temas como de, no sé, por ejemplo, felicidad, ¿y qué te da felicidad? Ay, pues cuando me compran, no sé qué, ay, bueno, pensar en el consumo, o sea, pensar en todo lo que vivimos todos los días, creo que nos brinda la posibilidad de poder construir otra cosa afuera, ¿no? No solo en el pequeño mundo de la escuela. Cuéntanos un poquito sobre esos coloquios que se llevan a cabo y sobre todo relacionado con esos conceptos, como el último en el que estuviste sobre la guerra. Pues mira, entiendo que en la escuela, o sea, porque yo no tenía mucho más información de lo que pasaba antes que llegara yo. Entiendo que un año hubo una maestra que traía como, me parece que era chilena y traía como todo, o sea, sí, toda la información y toda la formación de filosofía para niños, pero estuvo solo unos meses y después se fue porque iba a hacer, creo, una maestría, no sé, algo así. Entonces, después entra una filósofa que entiendo que no tenía como formación en filosofía para niños y un poco trata de replicar lo que hacía la maestra anterior y se queda unos meses, pero después dice, no está funcionando, ¿no? Es una cátedra de filosofía. Y es cuando entro yo, ¿no? Pero cuando entro yo ya había habido un coloquio.
que no sé cómo lo hicieron, solo me dijeron hubo un coloquio, sí, los papás vinieron, no sé qué, no sé si los que estuvieron en el coloquio fueron los papás o fueron los niños o no sé, no tengo idea. Entonces dijeron, bueno, hay que hacer el segundo coloquio. Y nos agarra la pandemia y entonces pues lo que se me ocurre para el coloquio es hacer, pues lo hicimos virtual, ¿no? No había otra forma, pero lo que se me ocurre para el coloquio era pensar el mundo en pandemia, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir del mundo en pandemia, ¿no? Entonces, justo un poco la temática del coloquio era esa, era un mundo en pandemia, era pensar un día completo de un día escolar, o sea, las horas de escuela, online, con diversos como foros, con distintos temas, donde participaran niños de diferentes edades. Entonces, por ejemplo, hablamos como un foro fue de la muerte, otro fue de la escuela, si es necesario ir a la escuela o no, podemos quedarnos así, otro era como del tema como de la naturaleza y los animales, ¿no? Como esta parte como que se hablaba mucho del mundo está resurgiendo, miren los venados en la catedral, un poco retomando su lugar en la tierra, ¿no? Eso. Hablamos también como de la violencia en las casas, ¿no? La gente que está encerrada todo el tiempo en la casa y no puede escapar, ¿no? De padres violentos, de hermanos violentos. Ahí tuvimos un primer conflicto porque obviamente había papás que no estaban de acuerdo en hablar sobre la muerte, ¿no? Pero tú te conectabas y de pronto llegaba alguien, un niño, una niña, que te decía, no vine a 3 clases porque se murió mi tía, ¿no? Y se abría, o sea, no hay forma de escapar de la realidad, ¿no? Pero bueno, lo trabajamos y todo. Y un poco el formato del coloquio es esto, o sea, un día en el que durante ciertas horas se planea bajo un tema rector distintos tópicos para dialogar, donde los padres pueden acompañar, escuchar, más no intervenir, porque el centro son los niños y las niñas, es su evento. Ellos normalmente pueden elegir a cuál se quieren apuntar, dependiendo la edad. Se invita gente, no sé, por ejemplo, gente de otras instituciones, gente con la que tengo vínculo a partir de Filosofía para Niños, y ellos moderan ese diálogo. Y en algunos de los, bueno, ese que fue en la pandemia, no. Ah, sí, porque les pedía algunas actividades y a partir de la actividad yo les pedía si querían tener un espacio para exponerla. Entonces, por ejemplo, ese año hicimos, no, fue el siguiente que también fue virtual, sobre los animales. Ahí conocí a Leslie, porque Leslie, el coloquio, ella lo inauguró con una breve introducción, hablando de los animales y de cuando era presidenta de la federación. Entonces, ese año les hice una convocatoria como con varias disciplinas, quien quisiera participar en dibujo, en cuestión plástica, en fotografía, y entonces los niños podían a partir de ciertas preguntas explorar y mandar su aportación. Entonces, no sé, dice un niño como se llamaba la maldad. Y el niño había ido a un restaurante y no sé si él, pero alguien pidió una mojarra frita. Entonces él ve la mojarra frita y con todas las preguntas que habíamos visto, él dice, esto es una maldad, ¿no? O sea, frieron a la mojarra. Le toma una foto y pues obviamente la enmarco y todo y la presenta él como pues la obra a partir de la reflexión que generamos en las sesiones. Un poco esa es la dinámica del coloquio, cada año cambia el tema. Obviamente ellos van subiendo de grado, ¿no? Tercero, cuarto, y dependiendo del grado pueden incluso, no sé, los grados más grandes ya combino los diálogos, ya es diálogo de quinto y sexto, o diálogo de hijos y papás, algunos más. Y ya un poco eso es la dinámica del coloquio. Creo que, o sea, respondía a la necesidad del colegio de mostrar a los padres qué es lo que se hace en filosofía y por qué es importante.
mostrar lo que se trabaja durante el año, cómo se trabaja, pero creo que también nos respondía a la necesidad de los niños de ver su camino trazado en ese ciclo, dónde empezamos y dónde acabamos, ¿no? Y un poco, yo después del coloquio ya no los veía, pero un poco regresando al siguiente ciclo escolar, les preguntaba qué recordaban del coloquio, cómo se habían sentido, o sea, como para hacerles ver ese camino, ¿no? Qué interesante ese coloquio llevado a cabo en diferentes grados y invitando también a toda la comunidad escolar, los padres de familia, maestros, inclusive otras personalidades de otras instituciones. Ahí también me comentabas que has tomado otros diplomados, como el de habilidades avanzadas en filosofía para niños, en CECAFI. ¿Nos puedes contar sobre él y también sobre el diplomado en arteterapia? Sí, el de habilidades avanzadas en CECAPFI, yo tenía como ciertas dudas porque decía, es que ni siquiera sé si tengo las habilidades básicas bien agarradas, ¿no? A lo mejor tengo que esperarme un poco. Pero bueno, al final entré eh, y un poco lo mismo, esta comunidad que se hace, creo que es la clave, ¿no? O sea, y te encuentras con gente mayor, ¿no? Con gente que está en un doctorado, con gente, y yo cuando entré dije, chin, es que, o sea, yo no sé si yo sepa todo lo que ellos saben, ¿no? Y también, por ejemplo, los textos en Acertum son de base, son de Lippmann, que tampoco son tan sencillos, ¿no? Pero son como, de pronto, por ejemplo, creo que ahí Adán nos mandó uno como no me acuerdo si de ética y así, que de pronto yo me costaba un poco y decía, ay, como que no le agarro mucho, ¿no? Porque sabes que sí pienso que si bien hay que, bueno, esa es una cuestión mía, ¿no? No creo que tenga que ser así para todos, pero si bien creo que hay que tener formación para practicar FPN, en mi caso siento que tengo que tener bases filosóficas para poder sostener ciertas cosas. Entonces, pues sí, obviamente antes de planear, por ejemplo, un tema, yo me ponía a buscar, a ver qué filósofo habló de la guerra, del conflicto, de la maldad, para ligar todo, ¿no? Y entonces leía un chorro, pero obviamente hay cosas que me cuestan, porque pues no soy la estudiante de filosofía que se leyó las tesis y todo eso, ¿no? Pero bueno, me parece que de alguna u otra forma hay que acercarse sí o sí también a la filosofía como, o sea, la teoría filosófica, la historia de la filosofía. Entonces, de pronto justo entro a ese café y me enfrento como con gente más grande que tiene otros grados de estudios. Los textos también ya son más complejos, ¿no? O sea, son filosóficos y yo decía, chin. Pero justo, pues esa es la importancia de estar en la clase, ¿no? Lees el texto, vas a la clase, lo dialogas, lo practican y entonces después dije, ay, qué bueno que no me fui, ¿no? Porque, o sea, pues, ¿por qué es eso? Porque avanzas, o sea, porque trabajas en conjunto y los demás te ayudan a entender, ¿no? Entonces, creo que también fue una experiencia como muy gratificante y creo que también me sacó bastante de la caja como respecto a, o sea, siento que es muy fácil cuando todos los días estás haciendo filosofía, cuando de pronto ya conoces al grupo, tienes el mismo horario todo el tiempo, ya sabes que va primero y luego tercero y luego el otro tercero y luego, o sea, ya lo tienes todo medio encasillado, siento que siempre acercarte a otras prácticas te va a sacar de la caja, ¿no? Entonces, a mí me parece que pues sí, lo que aprendí en ese diplomado es muy valioso en términos como de nuevas propuestas, ¿no? Pero yo me agarraría mucho como de hacer de decir siempre la base, o sea, mientras no te olvides cuál es la base, estás haciendo filosofía para niños, ¿no? Entonces, bueno, un poco, pero siento yo que igual ahora que los niños están como a 1000 por hora y están, o sea, siento que hay que darles otro tipo de herramientas para focalizarlos y poder construir el diálogo. Eso con el diplomado de SECAPFI y el de arte terapia lo tomé en otra institución, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí tengo mi certificado de la CEP y todo, pero se me olvidó ahorita el nombre. Pero un poco lo que yo quería era este tema, o sea, el arte es expresivo por sí mismo,
¿no? Pero yo quería vincularlo como a un tema más como justo, ¿no? No la técnica, no vamos a aprender teoría del color, ¿no? Sino una cuestión más como eh, de donde, sí, lo que sale inmediatamente, ¿no? Que es un poco de pronto lo que ocurre al principio del diálogo, ¿no? O sea, cuando tú solo hablas y hablas y conforme vas avanzando en el diálogo, empiezas a pensar antes de hablar, ¿no? No solo estás diciendo lo que, o sea, aprendes a pensar y aprendes a comunicarte. Un poco pensaba que eso podía como ligarlo perdón, un poco eso pensaba que podía tener el tema del arte. El arte es algo que a mí me gusta un montón, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho la ilustración, me gusta mucho el bordado, o sea, es algo como muy, que se me facilita mucho. Y siempre creí yo que eran cosas separadas, ¿sabes? Yo decía, no, yo estoy fragmentada. Soy Brenda, la maestra que le encanta filosofía para niños, y soy Brenda, la artista que se la pasa haciendo estas cosas. Y en realidad es todo, ¿sabes? Y yo creo que lo increíble de la filosofía para niños, la filosofía en general, pero pensar en la filosofía, trabajarla con niños y niñas, implica la convergencia de un chorro de disciplinas. Ahora pensaba, por ejemplo, apenas Anabel, nuestra compañera Anabel, subía algo de filosofando y arquitectando. Ella es arquitecta, ¿no? Y a partir de la construcción, del dibujo, de los esquemas, se puede también hacer un chorro de cosas, o sea, salir y mirar la ciudad, salir y mirar el campo y decir, ¿por qué esto es tan diferente, no? O sea, ¿por qué creemos que esto es progreso? No sé, pensar qué temas pueden salir de ahí, pero todo puede converger. Y justo cuando yo hice clic entre el arte y la filosofía, que además no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha trabajado, por ejemplo, es algo que Angélica Sátiro trabaja un montón, ¿no? Últimamente el tema del arte, ¿no? O sea, hay gente trabajando en el tema del arte, pero yo como persona, como individuo, no lograba fusionarlo y cuando lo fusioné, me parece que justo llegué al taller y les di, no literal, ¿no? Pero llegué y ofrecí esto y dije, también se puede así, ¿no? Vamos a explorar así. Y entonces empecé a cruzar cosas con la maestra de arte, ¿no? O sea, hablamos como, traían un tema los niños como de un grupo, como de miedos, como de mucha incertidumbre, como de desconfianza con nosotros. Y entonces para trabajar el tema hablamos de los miedos y de los monstruos y de lo que nos aterra y de lo que, bueno, lo trabajamos junto con la de arte y en arte armaron monstruos en maqueta, o sea, en escala grande, algunos hicieron con unicel, papel maché, escogieron sus técnicas que la maestra les ayudó a llevar la técnica, pero de filo sacamos el contenido, ¿no? Y quién es este monstruo y qué hace el monstruo, ¿no? Y un poco ese tipo de cosas, pero creo que vincularlo estuvo muy padre, ¿no? O sea, creo que esa parte como multidisciplinaria que te permite la filosofía, creo que es muy enriquecedora, porque así es la vida, no puedes separar tú en tu vida quién eres para empezar, pero tampoco no puedes separar el tema económico del social, ni del psicológico, ni de, ¿no? Pues es todo junto de pronto. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que comentas de no separar la teoría filosófica de la práctica filosófica. Son como dos caras de la misma moneda. Hay algunos que no, de hecho no ven tal división como que los complementan, ¿no? Como que es uno solo. Si me acuerdo de una entrevista, y ahorita se me olvidó el nombre del entrevistado que también nos hacía esa aclaración, esa postura. Y también se me olvidaba mencionar al principio de la entrevista que Brenda ya nos había acompañado en el canal en una sesión, una comunidad de diálogo centrada en las emociones, que fue parte de ese diplomado en habilidades avanzadas en CECAFI. Ahí voy a poner la liga para que vayan a verlo. En ella estuvo Anabel, de la que comentabas, que próximamente la vamos a tener para que nos comente ese proyecto de filoarquitectura. Y también estuvo Frank, que recientemente fue la entrevista número 60 de este canal. No, pues muchas cosas interesantes nos comentas, Durenda, sobre todo esa relación de filosofía para niños con las prácticas filosóficas,
de la filosofía y filosofía para niños con el arte. Ahorita me surgía la pregunta, ¿cómo las prácticas filosóficas, las que vistes en habilidades avanzadas, complementan a filosofía para niños y al arte? Porque, bueno, yo ya había tomado también ese diplomado, recuerdo que se veía filosofía visual, se veía filosofía dramática, que se me hace muy interesante, donde se ve esa relación del teatro, y también se veía la filosofía lúdica, entre otras. Entonces, ¿cómo complementan esas prácticas filosóficas, tanto a filosofía para niños como el arte? Sí, mira, en Acertum tuvimos una lección sobre cómo, no recuerdo si la palabra era adaptar o crear como tal, pero qué criterios debería cubrir un texto para hacer un texto filosófico. Es decir, o sea, están las novelas de Lippmann y podríamos trabajar toda la vida con esas porque son un chorro y porque tienen 82.500 temas. Pero bueno, está esta flexibilidad, ¿no? Recuerdo que ya no me acuerdo si era a Angélica Sátiro o a María Teresa de la Garza, o no me acuerdo que le decían a Lippmann, pero es que necesitamos cuentos para no sé qué, y Lippmann les dijo, pues háganlos, ¿no? O sea, si lo necesitan. Entonces, si bien tampoco es una receta, o sea, hay ciertos criterios que sí hay que pensar y cumplir para que un material sirva, ¿sabes? O sea, si no queremos usar las novelas o ya las usamos, o yo qué sé, o queremos hacer otra cosa, hay criterios, ¿no? Y bajo esos criterios creo que se pueden seleccionar, por una parte, cierto tipo de cosas que ya están hechas y que a mí me parece que el Internet es asombroso, y además esta idea de compartir lo que hacemos, compartir lo que creamos, ¿no? Bueno, también hay que vivir, ¿no? Hay gente que vende cierto tipo de contenidos y está bien, pues, pero compartir las creaciones, bueno, hay cosas que ya están hechas, ¿no? Y bajo esos criterios podemos decir, bueno, este video sirve, esta película sirve, este cuento sirve, esta obra de teatro sirve, esta exposición en este museo sí sirve, ¿no? Porque cumple estos criterios. Y podemos usarlas como esta especie como de detonador de donde surge el diálogo, ¿no? Y a partir de ahí preguntarnos. Pero luego creo que si no existe, si alguien no lo ha hecho, pues seguir la de Lippmann y hacerlo tú, ¿no? Entonces, un poco con estos criterios. Y a mí me parece que el diplomado en habilidades avanzadas justo me permitió como la posibilidad de ya no limitarme a elegir hacer esta cosa de curaduría, sino crear también otro tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de Dramatic Philosophy con el teatro, todo el proceso que hicimos para crear el personaje, ¿no? O sea, porque al final haces eso, ¿no? Creas un personaje que te quedas, por así decirlo, toda tu vida, pero es el personaje que te ayuda a acercar ciertos temas a los niños, a las niñas o a la gente, ¿no? Nosotros lo ejecutamos en un evento que armamos con adultos, pero, y lo digo con mucho respeto y tampoco es para ventilar a nadie, pero fue tan fuerte el personaje que hizo nuestra compañera Eli, que es sobre Karim, un niño en la guerra, un niño de la víctima de la guerra, o sea, que hubo lágrimas, hubo reflexión en adultos, ¿no? O sea, creo que ese es el poder, como de poder acercar temas sociales a partir de la filosofía dramática. Pero bueno, justo la parte del juego también, o sea, el que te obliguen, ay sí, a fuerza, ¿no? Pero pues porque es parte de tu curso, ¿no? Pero el que te obliguen a crear un juego, o sea, un aparato para poder hacer filosofía a partir de él, te mueve otras cosas en el cerebro de las que estás acostumbrado, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo en la parte como de detonadores, de dónde iniciar el diálogo, creo que eso es lo que incorporo, ¿no? Ya no solo es una lectura, ya no solo es el manual, que es valiosísimo y que hay que hacerlo, pero también podemos expander a otro tipo de prácticas.
que cumplan esos requisitos, ¿no? Yo me estaba acordando, por ejemplo, en el diplomado ahí en Acertum que nos comentaba, ¿no? Lo controversial de llevar a cabo una fábula, ¿no? Y en la Claro. cual hay una moraleja, y sobre todo si se ve como una verdad absoluta, pues rompe la comunidad de diálogo. Entonces, más bien verla sin la moraleja, o ya en dado caso se puede implementar cuando la comunidad de diálogo está muy avanzada y no ver la moraleja como una verdad absoluta, sino problematizarla y cuestionarla. Ujú. Me estaba acordando de esa ahorita que comentabas, de esos criterios que deben de cumplir los textos filosóficos. Y se me hace muy interesante cómo lo filosófico o lo potencialmente filosófico se encuentran en diversos materiales, textos, estrategias. Bueno, continuando con la entrevista, también recientemente me acuerdo que en la comunidad Littman, que es un grupo de personas dedicados a filosofía para niños, que ahorita nos vas a comentar sobre tu experiencia en esa comunidad de Littman. Nos compartías sobre un coloquio que llevaste a cabo en la UNAM, en la cual fuiste exponente de un tema de filosofía para niños. ¿Nos puedes comentar sobre esas dos cosas, sobre la experiencia en la comunidad de Littman y en el coloquio de la UNAM? Ujú. Sí, mira, en la comunidad Lipman yo llegué por Anabel y por Frank, que los conocí en el diplomado de habilidades y que ellos siempre hacían referencia como, y en la comunidad, y en la comunidad, y en la comunidad. Yo decía, pero ¿dónde me inscribo? O sea, ¿cuánto cobran? Pero, y me acerqué a Anabel, ¿no? Y le dije, oye, mira, dicen esto, yo quiero saber, me interesa, o sea, también para conectar, como el inicio cuando yo empecé en filosofía para niños, yo me sentía sola en el mundo, o sea, porque Mm, pues tú lees y gente de Colombia, gente de España, ¿no? Y de pronto sí sabes que en México, pero de pronto, yo no sé, pero por ejemplo, al menos en el tema artístico, e incluso en el tema como filosófico de academia, en el tema pedagógico, en todas las disciplinas, siempre hay gente que parece inalcanzable. O sea, gente que tú le puedes mandar un correo y nunca te va a responder o te va a decir como, comunícate con mi secretaria, ¿no? mm, O sea, hay gente en la academia es así, o sea, no mm, hay vínculo, no hay. Entonces, siempre yo tenía esta idea de que era difícil acceder a otras personas que hicieran filosofía para niños. Entonces, cuando Anabel decía esto, pues mi idea era que era la sociedad secreta, ¿sabes? Entonces me dice, ay, no, sí, no sé qué, les voy a decir, te agregamos, ¿no? Me agregan y todo. Y pues, o sea, fue otra vez el mundo a abrirse frente a mí porque pues es un chorro de gente, ¿no? O sea, bueno, tampoco son los miles, pero ya no éramos 4, ya no éramos 6, ¿no? O sea, somos más personas. Y mi experiencia, justo por la cantidad de trabajo y así, yo tenía poco tiempo como para seguir el chat, ver los mm. intercambios, medio leía, ¿no? Pero comparten, o sea, comparten tantas cosas que yo me las guardo y digo, esto pendiente, hay que leerlo, ¿no? Hay que ver, voy a releer lo que dijo Iñaki sobre tal, voy a tal, ¿no? Y me regreso de repente como a lo que se escribe y así, de la comunidad como tal, he estado solo en uno, con todo el tema de la mudanza y un chorro de cosas, no he podido como coincidir, pero bueno, la idea ya es hacerme también espacio para eso. Pero yo cuando me sumé a esa comunidad, yo dije, a estos los conocí en otra vida, porque hablábamos así pues como si nada, ¿no? Como si nos conociéramos. Y vuelvo a lo inicial, ¿no? Me parece que yo no sé en dónde más, pero hasta ahora me parece que solo la gente que hace filosofía para niños tiene la capacidad de abrazar así de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia, muy como gratificante y muy cercana también. Y creo que, ¿sabes qué me pasa? Que como tengo esta, eh, como como siempre quiero saber más y así digo, no sé lo suficiente, mejor no digo nada, no sé lo suficiente, pero al final todo aporta, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco animarme más a interactuar, yo creo que sería la clave.
pero todo lo leo después porque es interesante. Y luego manda textos, y luego Esther que te invita a 82,000 actividades, y yo así en horario español, y yo, ay no, y haciendo las cuentas para ver a qué hora me queda y así, ¿no? Pero está padrísimo, creo que vale mucho la pena eso, o sea, seguir construyendo con gente que va y que sabe y que pueden hacer ese tipo de comunidad. Y lo del otro coloquio, cuando yo empecé como filosofía y estaba buscando, encontré un evento de este colectivo que se llama Filosofía en la Ciudad. Ellos trabajan con, a ver si lo digo bien porque siempre se me... Esther Chavarati en la Facultad de Filosofía y Letras, es parte, me parece, como de un proyecto de investigación, y su primicia es sacar la filosofía de las aulas, llevarla a las cafeterías, a los parques, a las cárceles, a todos lados donde se pueda, un poco en este formato como de café filosófico, que es parte pues, de las prácticas filosóficas. Eh, y recientemente empezaron a trabajar en el tema de filosofía para niños, porque pues todo lo hacían como con adultos. Entonces, cuando yo buscaba como qué va con filosofía, me encontré con un evento que ellos hicieron como el Día Mundial de la Filosofía. Ellos siempre hacen un evento en la facultad, hicieron un rally de diálogos sobre el Principito. Y estuvo padrísimo, me aventé ahí todo el rally, todo el día con ellos, ahí como que conocí a todos y así, y entonces los seguí en redes, los agregué, y a partir de ahí empecé como a hablar con algunos del colectivo, a compartirnos cosas así, como pues muy básicas. Y cuando hicimos el coloquio presencial, que ya regresamos de la pandemia, el primer coloquio, pues obviamente ya no podía conectar a alguien que estaba en Guanajuato, ni ya no podía conectar a alguien que estaba... Y me quedé yo sola, y dije, ¿cómo voy a hacer todo esto yo sola? Me dividí en 1,000 pedazos y tuve 82,500 diálogos seguidos. Fue desgastante, y dije, yo no puedo volver a hacer esto, o sea, tengo que encontrar gente que pueda, que quiera, que le interese, como que sepa, ¿no? Y entonces los invité al coloquio y les dije, miren, va a pasar esto, se arma así, les mandé como el formato general del coloquio, el tema es este, les interesa tomar un tema, no sé qué, ¿no? Y ya. Y a partir de ahí hicimos como el vínculo más como de trabajar en conjunto. Entonces ellos iban como al coloquio, me invitaban a sus actividades, me sumaba a las virtuales, hacíamos así como algunas cosillas como de contacto. Y este coloquio, perdón, no fue un coloquio, sí fue el coloquio, pero era el tema como, abrieron, aparte de filosofía en la ciudad, abrieron como otro proyecto de investigación sobre filosofía en las aulas, en las escuelas, ¿no? Cómo se vive dentro de las escuelas, e invitaron a distintas personas que trabajan como un poco el tema de la escuela, entre ellas yo, y participé en una de las mesas, eh, pero en general como hubo como varias temáticas, ¿no? O sea, como en las redes sociales, ¿no? Cosas así. Pero yo participé concretamente en esa, como de las escuelas, y estuvo muy padre porque hubo una compañera que trabaja para el gobierno, ¿no? O sea, en temas como de la NEM y de cómo lo bajan a los maestros, y ella planteaba, ¿no? Desde ahí cómo se trabaja. Estaba otra profesora que trabaja filosofía en bachilleratos, en bachilleres, justo en los bachilleres, y estaba yo, ¿no? En la primaria. Entonces creo que fue una cuestión muy como pues diversa, ¿no? O sea, de cómo se vive en la filosofía de distintas formas, ¿no? A lo mejor como medio como más desde el escritorio, y con todo el proyecto de la NEM de pensamiento crítico y así, pues obviamente había que ver cómo lo veían, ¿no? Cómo se ven los bachilleratos donde llevas filosofía como una materia, ¿no? Y a lo mejor en las primarias, que es más, pues el formato de taller. Me llamó mucho la atención sobre ese rally de diálogo del Principito. Sobre todo lo relacioné con un libro de Irene de Push, de cómo leer el Principito. Entonces, cómo fue esa actividad? Tengo muy mala memoria, fíjate. Tengo mala memoria, pero yo recuerdo, o sea, las sensaciones, recuerdo, eran muy de sorpresa, porque pues todo el mundo ha leído bueno, o sea, es muy común el Principito, ¿no?
Y yo tengo claro que cuando tú lees El Principito, tú te quedas como, ay, y empiezas, bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Como empiezo a pensar y me voy, luego regreso, ¿no? Pero me parece que El Principito es una apuesta así de decir, a ver, piénsale sobre todo esto, ¿no? Y de pronto te ves un zorro ahí y una rosa y te ves al Principito y dices, ¿qué está pasando? Pero pues es toda una apuesta para pensar, pero justo lo que hicieron fue un poco esta idea como de, o sea, el rally en términos de aventarse un chorro de diálogos. Mm, Entonces, la facultad les prestaron un lugar que tenía como varios subcuartitos. mm, Y entonces, pues tú entrabas y escogías como a cuál querías entrar, o cambiábamos de salón dependiendo. Y unos eran más como actividades solo como de arrojar preguntas, ¿no? Y tenías como o sea, sí había actividades diferentes, no solo eran diálogos, pero, pero todo era alrededor del Principito y todo empezaba siempre con un fragmento, un párrafo del Principito, ¿no? Y hablamos de la amistad, o sea, hablamos de un montón de cosas, pero siempre en función de un párrafo distinto del Principito. Y me parece que, no me parece más bien, eso hacen cada año creo que este último año lo hicieron, no el 24, no me acuerdo del 24, pero el 23 fue sobre cuentos como generales, ¿no? O sea, por ejemplo, Blancanieves, La Bella Durmiente, cosas así. Igual fue como el rally todo el día, como de actividades así. Y también, ay, perdón, no me acordaba de ellas, pero también conecté con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas en la Facultad de Filosofía y ahí me parece que ahí quien está un poco como a la cabeza es Adriana Bustamante, que también trabaja filosofía, sobre todo con adolescencias, y que hace un trabajo corporal, de movimiento, un chorro de cosas como bien interesantes. Y también ellas, las chicas de la red, se sumaron Ay, que también apenas sacaron el diplomado de filosofía igual sí. con la federación y todo. Eh, las chicas también de la red se sumaron van 2 años que se suman al coloquio, igual moderan una comunidad de diálogo con los chicos y tal. Y hacen su evento también cerca del Día Mundial de la Filosofía, hacen su evento con infancias y adolescencias, e igual tienen un montón de actividades. Este año ya no pude ir porque se me juntó con lo de Secapfi, pero un poco la dinámica es eso, igual los juntan y hay eh, cocina filosófica, ¿no? O sea, como que cuentos, ¿no? Lo mezclan todo, filosofía lúdica y todo está como también muy diverso y muy padre. Y entre la red lo coordinan, lo preparan y lo ejecutan. Me acabas de acordar que también hemos tenido a Adriana Bustamante en este canal y también nos contó sobre ese proyecto de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Muy interesante para que vean los videos. El de la red me parece que está en Marfil, entonces ahí pueden remitirse a ver ese proyecto. Bueno, pues vamos cerrando nuestra entrevista, Brenda. Cuéntanos un poquito sobre tus proyectos futuros, sobre tus metas, retos. Ahí me comentabas de filósofo niños con X. Cuéntanos sobre ese proyecto y si hay más. Sí, mira, yo para la escuela y para los niños hacía videos en YouTube tratando de ver qué cosas decían distintos filósofos sobre un tema y al final lanzaba un chorro de preguntas. Esos videos eran para los papás, para explicarles, no sé, por ejemplo, cómo íbamos a trabajar el tema y tal. Entonces, me acuerdo que de los primeros que hice fue uno de qué es el trabajo y decía, bueno, para Marx es esto, pero tal decía esto, pero tal decía esto, pero tal decía esto. Y al final hacía un chorro de preguntas. Ir a la escuela es trabajar, ¿para qué trabajamos, no? Y sacaba así una bomba de preguntas y eso se lo mandamos a los papás diciéndoles, ¿esto vamos a ver con sus hijos? Ok, muy bien, ya. Y un día me di cuenta que ese video tenía 14,000 visitas. Y yo dije, ¿qué? Pero que además
titulé ¿Qué es el trabajo? Filosofía para niños. Yo dije, ¿qué? Y le enseñé a mi compañero maestro de historia y le dije, ¿qué? Y me dijo, ¿qué crees que eso me pasó con un video de historia donde él con videojuegos explica la historia? Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, deja tú del potencial que tiene esto. Hay gente buscando filosofía para niños. O sea, hay gente que lo oye y dice, ¿qué es esto? Y se mete y lo busca. Y entonces de ahí nació justo Filoso Niños, que como no se puede poner la ñ en redes sociales, pues el Filoso Niños con X. Y la idea es eso, divulgar, o sea, tomo lo que los niños dicen, ciertas frases, ciertas preguntas, eh, como, no sé, lo que ellos plantean, eh, y lo hago en algún formato y lo subo a la cuenta, pero también un poco la idea es como dar más contenido en términos de explicar qué es, ¿no? O sea, porque de pronto justo siento que los papás la idea que tienen de la filosofía es esa, es rígida, es me lo van a aburrir con la tesis 5 de, ¿sabes? O sea, como cosas así. Entonces va a odiar la filosofía y va a odiar leer, ¿no? Y me parece que cuando lo explicas y los papás dicen, tiene sentido, ¿no? Un poco eso es en lo que trabajo ahora, como en planear contenido, en divulgarlo. Siempre se me ha dado un chorro también como la edición, la creación de imágenes, el diseño, entonces, pues juntarlo y utilizarlo, y a mí me parece que ahora las redes, pues te permiten acceder como a un chorro de cosas que tal vez podrías no acceder si lo buscas literal en la web, pero un poco esa es la idea. Incluso también pensar ahí tengo duda porque ahora que ya no trabajo, de repente me empezaron a seguir, ya trabajo en la escuela, pues los niños de la escuela me encontraron en redes y me empezaron a seguir en redes. Entonces dije, bueno, tal vez también vale la pena hacer contenido, no para los papás explicando qué es filosofía, sino más bien un poco que te contaba como con el tema del trabajo, agarrar un tema y obligarlos a pensar a partir de ahí, ¿no? O sea, llevarlos a preguntas que a lo mejor no se habían hecho al respecto. Entonces, un poco en eso estoy trabajando ahora. Y ahora también estoy como bastante interesada en no sacar la filosofía de las escuelas, porque para mí tiene que haber filosofía para niños en todas las escuelas, sino de explorarla en otros espacios, ¿no? Y acá en la ciudad donde vivo, o en el lugar donde vivo, pues también hay museos, hay espacios, hay mucho espacio natural, o sea, poder hacer caminatas, cosas que no he explorado porque al final la escuela te encasilla en la escuela. Entonces, eso es un poco lo que viene para mí, lo que me gustaría compartir con el mundo. Y también estaba planeando como un tema de posgrado. Siento que se liga mucho la filosofía, no siento, tiene que ver con la ciudadanía y con la paz, pero a mí me parece que hay un componente de salud mental muy importante en la filosofía para niños y cómo la filosofía para niños puede ayudar en temas de salud mental, en temas de ansiedad, en niños con depresión, o sea, en general en temas de bienestar en la cabeza, creo que puede aportar, entonces me gustaría como hacer un posgrado hacia allá también para poderlo pensar desde ahí. Y pues bueno, eso, mi principal, o sea, yo en lo personal, el tema de las artes es algo a lo que le he estado dedicando bastante tiempo, lo que quiero dirigirme, eh, y me gustaría también combinarlo con la filosofía. Me gusta mucho la ilustración infantil, entonces es algo que no hago mucho, o sea, hago ilustración general, pero no dirigida al público infantil. Me gustaría como pensar en términos de, no sé, hacer algunos cuentos ilustrados. Tengo varias ideas de cuentos que medio he bocetado, medio he dicho, este tema se podría hablar así, ¿no? La violencia, tal, 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 e ilustrarlos como un proyecto más a mediano, largo plazo. Pero bueno, un poco, yo siento yo que un poco de todo, pero pues a ver, va saliendo. Lo principal, mi enfoque son las redes, la divulgación por ahora. Fíjate que sí recuerdo haber visto un video tuyo de quién es Matt Littman, que recuerdo o explicabas filosofía para niños. Entonces sí recuerdo
haber visto ese video y comparto esa motivación del por qué divulgar, porque a mí también me pasó de que estaba buscando muchas cosas de filosofía para niños, sobre todo para mi tesis, y fue en pandemia y casi no encontraba. Y entonces una de las razones por la cual se creó este canal fue para divulgar sobre contenidos de verdad de filosofía para niños. No se me da tan bien la edición como tú, porque si vi el video y dije, ay, me gustaría que también editaría igual que ella. Pero bueno, ya después me das unas clases de edición. Sí, obvio. Lo que yo le escribí a la federación porque abrieron la convocatoria como para afiliados. Les dije, si necesitan algo de edición, díganme, yo les ayudo. O sea, porque hay que divulgar y si no divulgamos, la gente no se entera y la gente no acerca, ¿no? Sobre todo el tema de los papás. eh, o sea, los papás son los que van a acercar la filosofía a los niños en las escuelas. O sea, un niño de 6 años, 7, si bien pregunta y tal, pues tiene que haber alguien que le enseñe a pensar, alguien que abra un espacio de comunidad. Entonces creo que hay que difundir, divulgar y que los papás puedan decir, ¿qué es esto? Yo quiero que mi hijo, mi hija vaya a esto, ¿no? A partir de ahí poder, pues, abrir esas oportunidades, pienso yo. Bueno, pues los invitamos a remitirse a este proyecto de Filósofos Niños con X, para la cual vean los videos interesantes que sube Brenda. Y bueno, Brenda, ya para concluir de manera breve, ¿nos podrías dar un concepto personal de filosofía para niñas, niños y adolescentes? Ok. Mm, mm, siempre, bueno, a partir de esta práctica de filosofía en la escuela, yo me quedé con una frase muy importante que no es mía, es de León Trotsky, que dice que para cambiar el mundo, la estoy parafraseando, pero para cambiar el mundo hay que aprender a hay que aprender a mirarlo a través de los ojos de las mujeres, ¿no? Y él habla, perdón, como pues de la desigualdad, de cómo se vive el tema de género, y yo pensaba un poco también que hay que aprender a mirar el mundo a través de los ojos de los niños y las niñas. Esa es la clave. O sea, si aprendemos a ver el mundo como ellos lo ven, lo veríamos con asombro, lo veríamos con amor, lo veríamos con compasión hacia los otros, lo veríamos con esta necesidad de aprender, no sé. Entonces, para mí la filosofía para niños, niñas y jóvenes es una práctica que nos obliga a ver el mundo a través de los ojos de los niños. Sí, creo que así lo resumí. No, me encantó la frase, sobre todo porque te hace sacarte de ese adultocentrismo que muchas veces domina en las escuelas y darle ese protagonismo que bien merecido tienen los niños, niñas y adolescentes. Pues muchas gracias, Brenda, por haber aceptado esta entrevista, por habernos acompañado y te felicitamos muchísimo por toda tu trayectoria profesional en esta propuesta pedagógica de Littman y Char. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias por el espacio y por este trabajazo que se avientan, que te avientas de divulgación y de entrevistar a un montón de gente que, pues que a lo mejor hace lo que hace, pero si no hay más eco, o sea, se vuelve complejo, ¿no? Entonces, pues gracias a ti. Y como he dicho en varios videos, todos los caminos llevan a la filosofía.